¿Cómo amanecieron? Buenos días, qué gusto me da saludarlos nuevamente. Mi nombre es Ruth Quiñones y estamos transmitiendo desde la ciudad de Parral, Chihuahua, a través de esta su página Caudal de Vida. Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a esta serie de restauración familiar que estamos empezamos desde el 1 de junio y durante todo este mes de junio vamos a estar con el tema de restauración familiar. Y pues me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Y pues mire, cada semana estamos viendo un tema diferente acerca de la restauración familiar. La primera semana estuvimos viendo las bendiciones de la familia en Cristo. La segunda semana, la crianza y enseñanza de los hijos. Y esta tercera semana nos corresponde a los esposos, relación entre esposos. Entonces, en esta tercera semana estamos hablando acerca de los esposos, que pues son la base fundamental, ¿verdad?, en la familia. La siguiente semana vamos a estar hablando fe en el hogar, puros versículos bíblicos acerca de este tema de la fe en el hogar. Y para finalizar, la última semana vamos a estar viendo los consejos prácticos para la vida familiar. Entonces, son esas 5 secciones las que estamos viendo durante el mes de restauración familiar. Y pues en esta semana estamos hablando de la relación entre esposos. El tema de hoy, vamos a darle continuidad al tema que iniciamos el día de ayer. Ayer hablábamos de un consejo maravilloso que Dios le da a los esposos y era amar a las esposas. Ahora vamos a leer la recomendación que Dios nos hace a las esposas. Efesios 5:33 es nuestro versículo clave del día de hoy. El esposo debe de amar a su esposa como a sí mismo, y a la esposa debe de respetar al esposo. Fíjese aquí como en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 33, la recomendación es un poco diferente hacia el esposo, porque el día de ayer hablábamos como ahí en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 25 de Efesios, era: maridos, amar a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Bueno, ahora es: esposo, debes de amar a tu esposa como a ti mismo. Bueno, y aquí nos vamos a la palabra. Dios en su palabra nos dio mandamientos, y estos mandamientos se pueden resumir en 2 mandamientos nada más. Jesucristo nos dio 2 mandamientos en los cuales podemos nosotros poner toda la ley, todos los otros mandamientos van implícitos en estos 2 mandamientos. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, basados en los mandamientos, basados en la palabra que Jesús dio, está este mandamiento que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Cristo en Éfeso, y les dice: esposos, amen a sus esposas como a sí mismos. Ahí está introduciendo todos los mandamientos en este consejo que el apóstol Pablo le está dando a los maridos, y les está diciendo: obedezcan, ¿verdad?, la palabra de Dios y amen a sus esposas. Porque qué hermoso es cuando nuestro esposo nos ama como a sí mismo, ¿verdad? Es hermoso sentir ese cariño, ese amor, y esa es la recomendación de la palabra de Dios: ama a tu esposa como a ti mismo. Eso significa que debemos de tener, los varones deben de tener pues esa consideración, respeto, amor como para ellos mismos, ¿verdad? El amor debe de ser un amor sacrificial, un amor como Jesús nos dejó el ejemplo, ¿verdad? De amarnos de tal manera que Él se entregó en la cruz por su iglesia. Compasión, perdón, disposición. Fíjese cuántas cosas hermosas. Es que el amor nos enseña cosas de bendición, cosas que construyen, que edifican.
Cuando vamos a la palabra de Dios y obedecemos a la palabra de Dios, las cosas van cambiando. Pero nosotros debemos de entender lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Y nosotros debemos de abrir nuestro corazón para obedecer lo que Él nos está pidiendo a través de la palabra. Dios le dice a los esposos, amen a sus esposas como a ustedes mismos. Y qué ejemplo tan maravilloso Dios nos dejó a través de Jesucristo. Cómo Él nos amó a todos nosotros de una manera perfecta. Y nosotros, entre más nos acerquemos a Dios, más vamos a poder amar a nuestro esposo o a nuestra esposa, ¿verdad? Porque es Dios, es el Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros. En nuestras fuerzas, a lo mejor va a ser complicado el perdón, va a ser complicado pues compartir a veces, no sé, la comunicación, porque ciertamente a veces llega el enemigo a querer destruir los matrimonios y pone esa separación, ese orgullo, bueno, tanta falta de perdón, tantas cosas, ¿verdad? Pero cuando está Cristo en nuestro corazón, todo esto se va restaurando por el poder de Dios. Cuando nosotros le cedemos a Dios nuestro matrimonio, todas las circunstancias, Él se va encargando de restaurar. Dios es el que se encarga. ¡Qué maravilloso! Entonces, el consejo es, esposos, amen a sus esposas como a sí mismos, con esa consideración, respeto, amor incondicional, amor sacrificial, con compasión, perdón, disposición. Qué hermoso, ¿verdad? Ese es el consejo. Pero en este versículo también tenemos un consejo para las esposas. No nada más para los esposos, también hay palabra para los esposos. Y mire lo que dice ahí mismo en este versículo. Dice, el esposo debe de amar a su esposa como a sí mismo y la esposa debe de respetar a su esposo. La esposa debe de respetar la autoridad, debe de respetar el lugar que el esposo tiene, debe de respetar a su esposo. La esposa tenemos que respetar. Mire cómo el consejo no es amen a su esposo, es respeten a su esposo, porque Dios nos conoce cómo somos. Él nos formó y Él conoce exactamente cómo somos las mujeres. Él sabe cuáles son nuestras tendencias a seguir, ¿verdad? Así que Él nos da una ordenanza y nos dice, respeten a su esposo. Y qué hermoso es cuando una mujer respeta a su esposo, cuando una mujer sigue la estructura bíblica, cuando una mujer respeta la autoridad que Dios ha establecido para la familia, cuando la mujer respeta y se somete a esa autoridad que Dios ha establecido, hermanos, hay bendición, porque cuando Dios puso esa autoridad es para proteger, para bendecir. Y cuando nosotros nos acomodamos, nos alineamos a esa estructura bíblica, el Señor nos bendice. Y mire la palabra de Dios, yo estaba recordando por aquí a dos mujeres exitosas y que desarrollaban actividades muy importantes en su sociedad, y eran mujeres casadas que respetaban a sus esposos, pero que ellas tenían algo importante, una misión importante en su vida, y desarrollaron esa misión importante en su vida. Esto quiere decir que el respetar a nuestros esposos no significa que tengamos que estar sometidas a no crecer, a quedarnos ahí, a no salir, a no asomarnos a la ventana. No. Esto va mucho más allá, porque Dios dignifica a la mujer. Jesús dignificó en muchas veces a las mujeres. Jesús defendió a la mujer que todos los demás hombres la iban a apedrear. Era una mujer adúltera y la habían encontrado en pleno acto, o sea que era realmente pecadora, y ahí cuando todos la iban a apedrear, porque en aquellos tiempos la ley decía que así debía de morir una mujer que se había encontrado en esa situación, entonces ya estaban todos listos para apedrearla hasta la muerte, y Jesús llega y les dice, el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra, y las personas sintieron el Espíritu Santo redargulló en sus vidas y nadie pudo tirar una piedra, y Jesús la levantó
levanta y le dice, vete y no peques más. Jesús dignificó a esa mujer, la rescató, así como a la mujer samaritana, que también era una mujer que ya había tenido 5 maridos y con el que vivía en ese momento no era su marido. Sin embargo, Jesús se acercó a ella y le reveló su identidad como hijo de Dios, y ella fue a predicar, ella fue a anunciar a que Jesucristo estaba en ese lugar. Y muchas veces el Señor, de una y de otra manera, Dios dignifica a la mujer. A Rahab también fue una mujer pecadora, sin embargo ella forma parte de la genealogía de Jesucristo, así como Ruth, la moabita, que no era parte del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios injertó a esa moabita en esa línea de descendencia del Señor Jesús. Vemos cómo Jesús ha dignificado a la mujer a través de la historia bíblica. Por eso, cuando el Señor nos instruye a nosotros que seamos respetuosas y que respetemos a nuestro marido, es para protección nuestra, para que también ese marido que nosotros tenemos sea cobertura para nosotros. Qué hermoso es tener un marido que te proteja, un marido que te provea, un marido que está ahí presente, un esposo y un padre presente, ¿verdad?, en nuestros hogares. Y hermanos, si nosotros ponemos en manos de Dios nuestras familias, Dios puede restaurar todo lo que se haya caído, todo lo que el enemigo haya querido romper en nuestras familias, en nuestros matrimonios. El Señor tiene poder para restaurar. Ahorita vamos a ver ese punto. Antes quiero hablarles precisamente de esa mujer virtuosa que nos habla el libro de Proverbios 31. Y yo creo que muchos de ustedes ya conocen este versículo este capítulo de Proverbios, porque el Día de las Madres siempre se menciona, ¿verdad? Y se predica mucho acerca de este elogio a la mujer virtuosa. Y precisamente, fíjese, esta mujer de la cual se habla en Proverbios capítulo 31, empieza así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá de ganancias. Dice, su esposo está confiado en ella, tiene confianza en ella. Pero aquí en este capítulo, para no leérselos todos, nos describe una mujer trabajadora, una mujer que se dedica a realizar telas, a vender telas. Dice ahí en el versículo 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. También dice, ve que van bien sus negocios. Fíjese, era una mujer que trabajaba, era una mujer que tenía negocios, era una mujer, dice que su marido la admiraba y le llamaban bienaventurada. Dice, aquí en el versículo 22, dice, ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Estamos hablando de colores que representaban a la realeza, a altos de primer nivel. Estamos hablando que ella tenía un trabajo importante, realizaba un trabajo importante y tenía negocios en esa área, porque aquí la palabra de Dios dice, ve que van bien sus negocios. No dice los negocios del tío, del primo, no, dice sus negocios van bien. Vemos una mujer que trabaja, una mujer independiente, pero una mujer sujeta a su marido, porque dice su marido tiene confianza de ella, porque esa mujer es sabia. De hecho dice, se maneja con sabiduría. Cuando ella habla sabiamente. ¡Oh, qué hermoso!, ¿verdad? Qué preciosa descripción de una mujer. Qué hermoso es que la gente pueda decir, mi hermana Saraí es una mujer sabia, mi hermana Sandra es una mujer sabia, y que cuando pases por la calle diga, esa mujer es una mujer sabia. Qué hermoso que digan eso de nosotros, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios nos muestra cómo Él quiere que nosotros cumplamos sueños. Él nos quiere usar conforme a su voluntad. Aquí vemos una mujer comerciante, una mujer que elabora, que hace las telas y las vende. Pero también en Jueces capítulo 4 nos habla de otra mujer exitosa también, esposa, porque cuando nos describen a Débora, en el capítulo 4 de Jueces nos habla, dice, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer. Y aquí lo primero que nos describen, nos dicen, oigan,
la que era gobernadora de todo Israel era una mujer. Y luego dice, era Débora. Ella era profetisa. Y dice, era mujer de Lapidot. O sea que ella estaba casada, tenía a su marido, pero ella tenía cargos importantes dentro de todo el pueblo. Nada más y nada menos, era la gobernadora. Era la que profetizaba, era la juez, era la que estaba al frente del pueblo y respondía ante las necesidades del pueblo. Mire qué cargo tan maravilloso y grande tenía Débora. El Señor le escogió, Dios le escogió de tal manera que ella profetizaba. Ella recibía palabra de Dios y ella daba palabra, y lo que Dios decía a través de Débora se cumplía. Por eso ella era profeta, porque lo que ella decía era de parte de Dios y tenía cumplimiento. Entonces vemos como aquí yo les invito a que lean todo el capítulo 4 de Jueces, porque es una historia extraordinaria, como el rey viene y le pide un consejo de ir a pelear contra los enemigos que estaban, y ella le dice, Dios dice que los vamos a vencer, pero el rey le dice, pero es que ven tú conmigo. Y ahí va, yo no sé, yo me imagino que Débora se subió a un caballo, se puso su ropa de guerra y se fue con el rey a la guerra. O sea, esta mujer era una mujer de autoridad, era una mujer determinada. No sé, aquí se describe a Débora como una profetisa, como una sacerdote, no como sacerdote, como profetisa, como gobernadora del pueblo. Y mujer que iba hasta la batalla, ¿verdad? Que andaba ya peleando con el rey, con Barak. Entonces, yo les invito a que lean completo este capítulo, porque de veras que es una historia extraordinaria. Porque como el rey Barak no quiso ir solo a la guerra, el Señor, Dios dijo, bueno, entonces la victoria no va a ser tuya, sino de una mujer. Y fíjese que la mujer que obtuvo la victoria no fue Débora, fue otra mujer, esposa de otro hombre. O sea, que no era mujer soltera, ni viuda, no. Era una mujer que era esposa de un hombre, que aquí también viene el nombre del esposo dice, Jael, mujer de Eber Ceneo. Entonces vemos como el enemigo, quien lo mató fue Jael. Vean la historia para que vean cómo lo mató. Bien inteligentemente, bien sabia y con sangre fría la mujer. Está extraordinaria esta historia, léanla, yo se las recomiendo mucho. Es Jueces capítulo 4 y lean también el 25, porque es el canto de Débora y Barak, tan contentos por haber ganado esta batalla. Está muy hermosa esta historia, pero hablamos de cómo el Señor dignifica a la mujer y escoge. Dice la palabra de Dios que Dios no tiene... que Dios no elige solo a hombres o a mujeres, sino que Dios no tiene excepción de personas. Escoge a un varón, escoge a una dama, escoge a corazones dispuestos para servirle. Y así es como Dios eligió a Débora para que fuera gobernante del pueblo de Israel en aquellos tiempos. Estamos hablando de hace muchísimos años. Así, hermanos, Dios sigue llamando hombres y mujeres para que vayamos y llevemos el evangelio de Jesucristo a todo lugar. Y vemos cómo el Señor nos manda a nosotros, mujeres, respeten a sus esposos. Porque el Señor ha puesto a los esposos, como les decía, en esa estructura: Dios, el varón, la mujer y luego los hijos. Esa es la estructura de Dios. Y por eso en este versículo que estamos viendo, Efesios 5, versículo 33, dice: esposos, amen a sus esposas como a sí mismos, y esposas, respeten a sus esposos. Hermanos, el matrimonio ha sido bastante bombardeado por parte del enemigo, con muchas mentiras que la sociedad dice acerca del matrimonio. Muchas situaciones en las que se dice, es que la mujer tiene todo el derecho de ser libre, de no someterse a ningún hombre. Incluso las mujeres feministas radicales están en contra del patriarcado.
Háblenle de patriarcado y ellos piensan que patriarcado es un sinónimo de sometimiento. Y no es. Hay que leer la palabra, hay que ver cómo el Señor nos ordena a nosotros vivir como matrimonio, cómo el Señor le pide al hombre, cuida a la mujer como a un vaso frágil. Aquí es algo bien importante. Dios instruye al varón para cuidarnos, para protegernos, para proveernos, para interceder por nosotros, para orar por nosotros. Es más, mire, vemos en la palabra de Dios cómo los esposos oraban por sus esposas cuando eran estériles y Dios les daba hijos a las esposas. ¿Por qué? Porque había una cobertura espiritual para la familia a través del sacerdote, que era el varón de la casa, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios da a la familia, hermanos, a cada uno de nosotros un mandamiento muy específico para que la familia crezca, florezca, dé fruto y fruto en abundancia. Entonces, la palabra de Dios es nuestra guía, la palabra de Dios es nuestro instructivo de vida. Y mire qué maravilloso. El Señor nos instruye a cada uno de nosotros a obedecer los mandamientos que Él nos da. Nos está dando palabra para maridos, para las esposas, para que nuestro matrimonio vaya bien. Pero hay alguien que pueda decir, pero es que mi matrimonio está muy mal. Mi matrimonio está quebrado, está lastimado, los corazones están rotos, ha habido a lo mejor cosas que han quebrado la confianza, ha habido muchas cosas. Pero yo en esta mañana yo quiero hablarte acerca de la restauración, porque estamos hablando de restauración familiar, y para que haya una restauración familiar necesitamos una restauración matrimonial, porque si los esposos están de acuerdo, si los esposos están bien, hermanos, el primer fruto que se va a notar es en los hijos. Por eso en la actualidad hay tantos jóvenes, tantos niños lastimados y que están creciendo con mucho dolor en sus vidas a causa de los matrimonios que se lastiman, que se gritan, que se pegan, que no se respetan. Bueno, que el enemigo ha entrado a destruir la confianza y el respeto en los matrimonios. Pero déjenme le digo, yo quería compartir con ustedes Isaías 58, versículos 11 y 12. Si usted tiene por ahí su Biblia, vamos a leer juntos Isaías 58, 11 y 12. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Jehová te pastoreará para siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuya agua nunca faltará. Aquí nos está diciendo, serás bendito de una manera grande, porque habrá agua que fluya de ti. Estamos hablando agua que representa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice, y los tuyos, me encanta esto, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hermanos, este versículo para mi vida es de gran bendición. Yo lo he tomado para mi vida y yo lo creo. Yo sé que Dios lo hace porque Dios lo ha hecho en mi vida. El Señor ha restaurado mi vida y yo he visto cómo el Señor restaura otras vidas. Hermanos, aquí la palabra está diciendo, si tú vienes a Cristo, si tú caminas con el Señor, si tú le entregas tu corazón, dice, tú serás restaurador de portillos. Quiere decir que no solamente tú restaurarás lo que generacionalmente se ha roto, se ha quebrado, sino que tus hijos también serán reparadores, serán restauradores. Estamos hablando, hermano, de una bendición generacional. Pero si usted quiere tener esto que la palabra de Dios dice, un fluir del río de la presencia de Dios, y dice, donde fluya agua constantemente, agua de vida, donde tú des de beber a tus vecinos, a tu comunidad, a los que estén alrededor. Si tú quieres esto, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y mire, el precio que hay que pagar está en los versículos anteriores a estos versículos que acabamos de leer, y nos habla de que necesitamos santificarnos, vivir en justicia, examinar nuestra vida, si hay pecado, si hay maldad, corregirla,
mejorar esas áreas donde necesitamos crecer. Hermanos, nosotros necesitamos entregar nuestra vida a Dios. Necesitamos reconocer que somos pecadores. Decirle, Señor, me he equivocado en esto, me he equivocado en lo otro. Perdóname, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Y ahí en el libro de Isaías nos habla en cómo debemos de vivir. Este capítulo 58 de Isaías nos habla acerca del ayuno y cómo debe de ser el ayuno, pero hermanos, nuestra vida completa tiene que ser un reflejo de Dios en nosotros. Dice que nosotros debemos de soltar las ligaduras. Fíjense qué clara es la palabra en el versículo 6 del capítulo 58. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo de maldad. Hermanos, hay veces que dejamos que el pecado se enraice en nuestras vidas y tenemos nuestra vida llena de raíces de pecado. El Señor dice, quita todo eso, renuncia a tu pecado, renuncia a la maldad y conságrate al Señor, santifícate. Entonces vendrá esta bendición a tu vida. Tú serás llamado restaurador, tu vida será restaurada, tu familia será restaurada, tu casa será restaurada. Pero nosotros necesitamos venir a Cristo. Si tu matrimonio ha sido bombardeado por el enemigo y las puertas estaban abiertas para que entrara todo aquello, si no había una oración alrededor de tu casa intercediendo por tu casa y el enemigo entró, hermanos, el Señor dice, es tiempo de restaurar. El Señor quiere levantar de nuevo esos muros de protección, quiere restaurar tu matrimonio, pero es necesario que nosotros digamos, Señor, yo quiero que mi matrimonio sea restaurado, pero yo quiero pagar ese precio, yo quiero que mi familia sea restaurada, hermanos. Y dice la palabra de Dios, es que es impactante este versículo, dice, será restaurada de manera generacional. Lo que el enemigo quiso romper generacionalmente, lo que se había quebrado generacionalmente, el Señor dice, yo lo puedo restaurar. Y vamos a poner un ejemplo. Hay familias en las cuales hay adulterio de manera generacional. El abuelo dejó a su esposa por otra y se quedó sola la abuela. Pero pasa que en la siguiente generación la hija también hubo adulterio y se queda sola. Y luego viene que la hija de la hija pasa adulterio y se queda sola. Son maldiciones generacionales que vienen arrastrándose desde mucho tiempo. Pero cuando estamos en Cristo y venimos a Cristo, todo yugo de maldad, toda opresión y toda maldición generacional se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Y a partir de nosotros, de nuestra generación que hemos entregado nuestro corazón a Dios, empieza una bendición, empieza la lluvia, empieza a descender la presencia de Dios sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos, y hay bendición. Y dice la palabra de Dios, serás como un estanque de agua de vida, donde vendrán otros a beber de ese estanque de agua de vida. Hay un cambio en el antes y en el después cuando nosotros venimos a Jesucristo. Hay personas que traen arrastrando esas maldiciones generacionales de diferentes maneras. Puede ser alcoholismo, puede ser enfermedad, cáncer, cualquier cosa. Pero cuando venimos a Cristo se rompe todo aquello. Y lo podemos ver, como dice aquí en Isaías, todo yugo de maldad, toda opresión. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, todo eso se rompe. Porque hay una restauración física, hay una restauración espiritual cuando nosotros venimos a Cristo y entregamos nuestro corazón. El Señor quiere restaurar vidas, el Señor quiere restaurar matrimonios, pero necesitamos venir a Cristo, necesitamos entregarle nuestro corazón. Y esto que en el mundo espiritual ha estado por generaciones, dice el Señor, yo lo romperé, yo lo restauraré, porque tenemos al Rey de Reyes, a Jehová de los ejércitos con nosotros, y todo ese yugo de opresión se pudre en yugos, se quebrantan por el poder de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, se los digo porque el Señor lo hizo en mi vida. En mi vida el Señor restauró, el Señor quebró yugos, y hoy tenemos victoria en Cristo, porque Él es el que hace la obra, pero nosotros nos tenemos que mantener firmes. Yo no digo que va a ser fácil el camino, sin embargo les digo, es posible, porque Cristo es el que nos fortalece y Él está con nosotros. A veces tenemos que dejarle y entregarle toda nuestra vida y nuestro ser y nuestro dolor y nuestro corazón a Dios. A veces duele entregar, pero el Señor quiere que tú entregues
que tú entregues a Dios ese dolor, ese sufrimiento, y que si tu matrimonio ha sido quebrantado, si tu matrimonio ha sido lastimado, el Señor tiene el poder para restaurar. Y en esta hora vamos a orar por cada matrimonio. Que el Señor obre. Si el enemigo ha venido a romper en un área de tu matrimonio, que en el nombre de Cristo Jesús esa área sea restaurada. Pero primero, hermanos, debemos de entregarle nuestra vida, nuestro corazón al Señor, para que Él actúe. Nosotros debemos de ser restauradores. Dice, hay un pastor en Boston y él decidió, el Señor puso en su corazón que esa iglesia iba a ser una iglesia reparadora de pórticos, que esa iglesia iba a ser una iglesia restauradora. Y allá en Houston hay muchas personas sin casa, no tienen dónde vivir, viven en la calle, hay centros donde se les da de comer, donde pueden dormir, pero son personas que no tienen casa. A todas esas personas que no tienen casa, Dios le puso en el corazón a este pastor, bueno, tú vas a ser reparador de pórticos, tú vas a ser restaurador, pero vas a empezar por todas esas personas que hoy no tienen nada. Así de que esta iglesia de Houston empezó a trabajar con todas esas personas que no tienen casa. A esas personas se les da alimento, a esas personas se les lleva al doctor y se les atiende, y el Señor ha bendecido grandemente esta iglesia y se le llama una iglesia de restauración. ¿Por qué? Porque ellos decidieron ayudar, porque ellos decidieron entregar su vida a Dios, y no solamente que su vida sea transformada, sino ayudar a otros a que también encuentren la libertad a través de Jesucristo. Hermanos, nosotros somos llamados a ser restauradores, no solamente en nuestra familia, sino ayudar a otros a que también sean libres, hasta que también otros tengan victoria en sus hogares. Hermanos, hoy es un buen día para decirle al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia, yo quiero que tú restaures, yo quiero obedecerte, y yo como mujer respetar a mi esposo, esposos amar a su esposa como a ustedes mismos, obedecer la palabra y ser restauradores, no solo de su matrimonio, sino de los que están alrededor también de usted. Y ahorita vamos a orar por los matrimonios de la familia de mi hermana María del Rosario. Oremos, hermanos, oremos y que el Señor restaure vidas, restaure matrimonios de una manera poderosa. Hermanos, qué importante es que nosotros caminemos con Dios, que nosotros le sirvamos al Señor. Fíjese que el otro día estábamos hablando de todo lo que Dios puede hacer de una manera extraordinaria, porque tenemos un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios que hace cosas tremendas, hermanos. Dios transforma, pero es necesario que nosotros caminemos con Cristo, que nosotros estemos entregándole nuestro corazón al Señor, porque el Señor puede restaurar familias, el Señor puede restaurar mi corazón, puede restaurar matrimonios completos. Pero si las familias, si los matrimonios siguen viviendo en pecado, siguen viviendo alejándose de Dios, pues, ¿qué va a suceder? Los problemas van a volver, las situaciones van a volver, y quizás más difíciles. Entonces, aquí la clave es obediencia al Señor, arrepentimiento, consagración, santidad, caminar en justicia. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, que obedezcamos sus mandamientos, porque dice la palabra de Dios, el que me ama, obedece mis mandamientos. Entonces, no solamente queramos las bendiciones de Dios, sino que entreguemos nuestro corazón al Señor. Y qué hermoso, hermanos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, y entonces Él empieza a hacer milagros, y luego nosotros vamos a servir a otras personas, y esas personas entregan su vida al Señor, y a su vez ellos enseñan a otros, y así se va la cadenita, ¿verdad? Y la palabra de Dios es extendida, es llevada a muchos más lugares. Hermanos, es tarea de cada uno de nosotros, y es responsabilidad de cada uno comprometernos con Dios, decirle: Señor, sí, yo te quiero obedecer, Señor, sí, yo quiero estar contigo. Y entonces, hermanos, podremos ver la gloria de Dios
en nuestras vidas de una manera especial. El Señor quiere bendecir nuestro hogar, no hay duda. El Señor quiere bendecir, nos da las estrategias, nos da las formas a través de su palabra, pero es necesario que nosotros hagamos un compromiso con el Señor para vivir en esa integridad que el Señor nos está pidiendo. ¿Qué les parece si oramos y le decimos al Señor: Señor, yo sí me quiero comprometer a respetar a mi esposo, los hombres a amar a sus esposas como a sí mismos, y decirle: Señor, si hay en tu matrimonio algo quebrado, algo destruido, volvamos a pedirle al Señor: Señor, en el nombre de Cristo Jesús, restaura esa área de los matrimonios para que estos matrimonios vivan en bendición, que tú empieces a obrar, que tú empieces a restaurar corazones, que tú empieces a quitar temor, que tú empieces a quitar esa falta de comunicación, que tú empieces a quitar la falta de perdón, que el Señor empiece a limpiar los matrimonios de una manera poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pedimos en esta mañana por cada matrimonio aquí representado en Caudal de Vida. Señor, tú conoces a cada varón, a cada dama, a cada mujer. Señor, en tus manos ponemos cada matrimonio, Señor. Tú instituiste estos matrimonios, Señor. Tú los uniste, Padre. Sabemos, Señor, que el enemigo viene y quiere destruir, Señor. Pero aquí estamos clamando por cada matrimonio, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia y sabemos, Señor, que tú vienes y restauras, que tú vienes y unes lo que el enemigo había separado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Esos lazos que están lastimados, que están golpeados, Señor, vuélvelos a unir en amor. Vuélvelos a unir con confianza, con comunicación, con paz, con respeto, Señor, con perdón. Padre, en cada matrimonio, Señor, glorifícate de una manera poderosa. Desde los cielos, Señor, derrama de tu bendición y que nada pueda detener lo que tú estás empezando a hacer en estos matrimonios en el nombre de Cristo Jesús. Bendice al varón, Señor, en su trabajo, en sus decisiones, Señor. Levántalo como rey y sacerdote en su hogar. Hazlo responsable, Señor. Te pedimos también por las damas. Ayúdanos a ser respetuosas, amorosas, Señor. A ser sabias, prudentes al hablar, Señor. Danos sabiduría, Señor, y guíanos en tu amor para hacer esa pieza, Señor, a varón y hombre, Señor, que sea la amalgama para una familia restaurada, para una familia llena de amor, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas. Sé tú, Señor, el fundamento en nuestros matrimonios, Señor. Señor, te pido que tú levantes ángeles alrededor de cada matrimonio y sean protegidos, Señor, y sean bendecidos de tu parte, Señor, de una manera especial, Señor. Gracias, Padre, porque hoy sabemos, Señor, que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor, y te entregamos nuestras vidas, Señor. Corrige nuestro caminar, perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir en ese arrepentimiento genuino en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. En esta semana va a estar por ahí un matrimonio que nos va a estar acompañando. También va a estar mi esposo compartiendo la palabra de Dios. Y pues esta semana de matrimonios le damos gloria y honra al Señor porque Él es bueno y maravilloso. Que el Señor les bendiga y los esperamos con el favor de Dios el día de mañana miércoles. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Saluditos a todos, Cheli, hermana María del Rosario, hermana Rosy Quintana, a mi esposo Julio César, a Sandra, Dios te bendiga, a mis papás, hermana Saraí, a cada uno de ustedes que estuvieron aquí y a los que van a estar también más adelante durante el día. Dios les bendiga, les mando un abrazo y un saludo con mucho cariño. Nos vemos con el favor de Dios el día de mañana aquí mismo en Caudal de Vida. Bendiciones.